Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video comenzamos con el libro Psicología del Niño, capítulo número 1, el nivel sensomotor de Jean Piaget y Barbel. Recuerden que lo que realizo es un resumen explicativo y se va a encontrar todas las partes de este libro en una lista de reproducción dentro del canal. Bien, ¿qué vamos a ver en este video? Primero la introducción, donde explica los dos conceptos de psicología del niño y psicología genética, que es la que trabaja Piaget. Y dentro del primer apartado del libro, la inteligencia sensomotora, cómo se construye en los subestadios esta inteligencia del periodo sensomotor, ¿sí? Recuerden que si tienen alguna duda o desean algún material, pueden dejarlo en los comentarios. Bien, vamos a comenzar con la introducción, donde se va a aclarar los dos términos por un lado, la psicología del niño, que dice, aborda el estudio del crecimiento mental y el desarrollo de la conducta del niño para comprenderla en su funcionamiento. Por otro lado, la psicología genética, que es la que desarrolla Piaget, por eso dice que existe en los niños un bagaje genético. Se centra en el estudio del desarrollo de las funciones mentales con el objeto de comprender las funciones en su estado más acabado, es decir, cómo el sujeto logra determinadas funciones mentales o cognitivas. ¿Cómo? Surge el pensamiento, surgen las estructuras lógicas y cómo incorporamos la nueva información. Bien, ahora vamos a empezar, como les decía recién, con el apartado 1, por si lo quieren buscar en el libro, que dice la inteligencia sensomotora. Que, como les decía recién, se va a ir logrando en los subestadios del periodo sensomotor. Dice, existe una inteligencia antes del lenguaje, en esencia práctica, que sirve para resolver problemas de acción, construyendo un complejo sistema de esquemas de asimilación y estructuras espaciotemporales y causales. Vamos a comprender que cuando hablamos del periodo sensomotor nos referimos a senso, todos los sentidos, es el contacto que va a tener el niño y la construcción de esos esquemas. Por ejemplo, la vista, ver objetos, ver personas, seguir objetos con la vista, todos esos van a ser esquemas. Por otro lado, el tacto, no es lo mismo tocar un peluche que tocar algo áspero o un sonajero, etcétera. En el movimiento que va a ir logrando, y al principio solo mueve sus partes, luego ya se sienta, luego gatea, luego camina, luego corre, luego salta. Todos esos son esquemas de movimiento, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver los estadios para la construcción de esta inteligencia sensoromotora. En el libro está como estadios, pero hay otros libros que le llaman subestadios del periodo sensomotor. A. Estímulo, respuesta y asimilación.
La inteligencia sensomotora es una sucesión continua de estadios hasta que las conductas presentan caracteres que se reconocen como inteligencia. Es decir, primero, movimientos espontáneos y de reflejo. 2, hábitos adquiridos. Y 3, la inteligencia. Pero para esto hay una progresión, dice el autor. ¿Cuál sería esa progresión que va a ir desarrollando el niño para lograr? Primero, mecanismos de asociación. Que permite acumular los reflejos y adquisiciones. Son respuestas a los estímulos exteriores. Bien, y cuando dice estímulos exteriores, ¿sí? El estímulo puede ser la sonrisa, él va a tener una respuesta, sonreír, ¿sí? Está imitando. Bien, y es unilateral. Por otro lado, consiste en el mecanismo de asociación. Mecanismo de asimilación. Que toda relación nueva está integrada en un esquematismo o en una estructura anterior. Es decir, ese estímulo, respuesta, va a tener una actividad recíproca en el niño. Cuando ya el niño responde y vuelve a realizar un estímulo a esa respuesta. Como por ejemplo, cuando él se sienta y luego gatea, luego se para. Por eso es un mecanismo en que se va desarrollando esquemas, en este caso de movimiento. Se sienta, gatea, se para. Luego, dentro de esos mecanismos de asociación, tenemos la actividad organizadora. ¿Qué significa? Son las relaciones con los estímulos exteriores. Por ejemplo, ya el niño gatea, ¿sí? Se acerca a la estufa y siente calor, él ya a ese estímulo responde no acercándose más, porque puede percibir peligro, ¿sí? Pero para que se entienda, el niño ya empieza a tener un montón de esquemas desde los sentidos, siente ese calor, puede ser al tacto, ¿sí? Y a través del movimiento. Bien, estadio número 1, que sería la B en el orden. Dice, los reflejos no son simples respuestas aisladas, sino actividades en respuesta a estímulos, que se presenta una actividad funcional que implica la formación de esquemas de asimilación, como los esquemas reflejos de succión y el esquema reflejo de prensión. Fíjense, succionar es para poder alimentarse y es un esquema reflejo. Y no sé si han visto los doctores que los agarran a los niños, les ponen el dedito así, cuando son recién nacidos, y los toman en el aire. Bien, esa es el estímulo de movimiento y prensión, para ver si el niño ya está construyendo esos esquemas. Bien, vamos al C, que sería el estadio 2. La construcción de hábitos dependen de la actividad del sujeto. ¿Y a qué se refiere con hábitos?
No es considerado inteligencia. Si bien se basa en un esquema sensomotor de conjunto, no existe para el sujeto relación entre un medio y un fin. Por ejemplo, succionar para alimentarse, ¿sí? Bien. Acto de inteligencia. ¿Qué es el acto de inteligencia? Y acá van a ver la diferencia. Existe una búsqueda de medios. Los medios son esquemas ya adquiridos para un fin. Veámoslo así. Hay una mesa con un mantel. Sobre la mesa hay algo que el niño quiere. Por ejemplo, un florero, ¿sí? Que le llama la atención. Entonces el niño se va a acercar a la mesa, por ejemplo, gateando. Va a alcanzar el mantel y lo va a tirar. Ahí tenemos que el niño caminó o gateó, pero llegó, o sea, esquema de movimiento. Tiró el mantel. Ahí tenemos otro esquema de movimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener el florero. Fíjense qué es lo que dice. Medios, el niño ya utiliza un montón de esquemas previos para obtener algo, para un fin. A esto se le llama inteligencia, acto de inteligencia. Los hábitos no, porque son por reflejo. Bien, vamos a la D. El estadio número 3 de 4 meses y medio, más o menos estipulan. 4 meses y medio. Algo que hay que recordar es que esto es un desarrollo que el niño va teniendo en sus funciones, o sea que pueden ocurrir antes o pueden ocurrir después. Son aproximadas estos meses. Bien, dice lo siguiente este estadio. Se observa coordinación entre visión y aprehensión. Por ejemplo, reacciones circulares, que son hábitos. Agarra a un sonajero y lo agita para que suene y nuevamente repite la acción. No encontramos en el umbral de la inteligencia, es decir, al límite. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama reacción circular? Porque el niño mueve el objeto, ¿sí? Vamos a hacer como que se está moviendo, y el objeto suena. Por lo tanto, lo vuelve a hacer. Por eso se le llama reacción circular. Lo muevo, suena, lo vuelvo a hacer. Lo muevo, suena, lo vuelvo a hacer. ¿Y a qué se refiere el autor? Que lo vamos a poner en un apéndice. A una reacción circular. Entendiendo que estas se van a ir complejizando con el tiempo, es un movimiento corporal repetitivo, como por ejemplo, chuparse el dedo, no tiene un objetivo específico, disfruta de la acción, por lo tanto la repite, le agrada el sonido, la repite, se chupa el dedo, le da placer, lo vuelve a hacer. Bien, continuamos con la E, que es el estadio 4 y 5. Continuamos con el estadio 4 y 5. De 11 a 12 meses. Y dice lo siguiente. Se suman a las anteriores conductas la conducta de soporte, ¿sí? Por ejemplo, y acá estamos en presencia, como los decía recién, ya a un acto de inteligencia, lo que les decía del mantel. Cuando el niño observa que hay algo en el mantel que él quiere, y ya tiene, esas conductas son esquemas de movimiento o motores. Bien,
Entonces el niño va a tirar el mantel para obtener el florero. Bien, continuamos con la F, que sería el estadio 6. El niño posee combinaciones interiorizadas. Por ejemplo, si ve una caja de fósforos que está un poquito abierta, el niño ya va a coordinar. ¿Qué esquema? Por ejemplo, meter el dedo y correr la tapa, ¿sí? Antes no poseía ni la coordinación para poder agarrar la caja o colocar el dedo o darse cuenta de que ese lado está abierto. Por eso es tan importante, porque acá ya utiliza esquemas previos adquiridos y ya se observa un acto de inteligencia, ¿sí? ¿Cuál? Saber que está abierto, ¿sí? Lograr el medio para abrirlo y poder obtener lo que está dentro, ¿sí? Bien, espero que les sirva el video. Si lo comprendieron y les sirvió, por favor, regálenme un me gusta, suscríbanse y compartan. Recuerden que es muy importante para nosotros. Para contactarnos para clases personalizadas online o cualquier contenido que deseen en el canal, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o en Facebook. O a través de nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Adiós.